Vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Para justificar ciertas ecuaciones que van a tener que utilizar, tengo que mostrarles de dónde provienen. El día de hoy, más que concentrarnos en como toda la operatoria y todos los pasos que voy a mostrar para obtener ciertos resultados, lo que me interesa es que entiendan que esos resultados a los que vamos a llegar provienen de un cierto principio de algunos conceptos físicos. No es que uno tiene un libro de fórmulas y de esas fórmulas uno busca cuál es la que le sirve, sino que entiendan que en la física las expresiones se pueden derivar. En este caso voy a hablar de las rapideces moleculares, así que vamos con lo del día de hoy. Voy a partir con el primer ejemplo que me va a permitir llevar una idea general, que tiene que ver con la atmósfera exponencial. Se llama atmósfera exponencial porque, como vamos a ver enseguida, el número de partículas o la presión va a decrecer con la altura de forma exponencial. Entonces vamos a suponer primero que tenemos una molécula de masa m en una cierta capa de gas. En este caso vamos a llamar eje Y al eje vertical. Entonces supongamos que tengo aquí una capa de gas a una cierta altura Y con un grosor de Y que hay diferencia de presión en ambas caras, en la cara superior y en la cara inferior de esa capa. Si le llamo m a la masa de una molécula y en este volumen hay n mayúsculas moléculas, entonces la capa, por el hecho de tener masa, si estamos en el ambiente terrestre, por el solo hecho de tener masa, entonces va a tener un peso que va a estar dado por esta expresión. mg es la masa de la molécula, g es la aceleración de gravedad en ese lugar, n el número de moléculas, entonces n por m, n mayúscula por m, es la masa de la capa. Parece como que estoy hablando de superhéroes, pero no, estoy hablando de aire. El número de moléculas o de partículas del gas, n mayúscula, lo puedo escribir como una densidad por un volumen. N minúscula representa la densidad de partículas en esa capa. El volumen de esta región va a ser el área por el ancho o el grosor que es de I o de Y. Esto de acá es la diferencia de fuerzas. Esta es la fuerza en la superficie inferior de la capa y esta es la fuerza en la superficie mayor, pero la presión no es la misma. Estoy suponiendo que en una capa de aire la presión es diferente a diferente altura, lo cual es algo que relativamente uno lo puede saber de forma intuitiva. Por ejemplo, si han hecho montañismo, uno puede darse cuenta que, por ejemplo, las botellas que uno lleva con agua o se comprimen, la diferencia de fuerzas entre las dos caras está asociada entonces con esta fuerza peso que está ahí. Y de ahí simplemente lo que lleva una expresión diferencial. Si consideramos que el aire se comporta como un gas ideal, podemos suponer, por ejemplo, que el aire es solo nitrógeno. ¿Se acuerdan que también vimos lo de las presiones parciales? En principio no hay ningún inconveniente con eso. Y voy a suponer además que la temperatura es constante en esa capa. ¿Sí? Si la capa es lo suficientemente delgada, ese supuesto es razonable. Entonces, de ahí uno obtiene que el número de partículas en función de la altura decrece exponencialmente. Lo que está acá arriba, mg por y, es la energía potencial gravitatoria. Entonces va a depender de la altura, claro, porque todo el resto son constantes. También esto tiene cierto sentido porque, de nuevo, si alguien tiene la experiencia de subir a alguna montaña, podrá darse cuenta que cambian las condiciones. De hecho, de cuando uno, por ejemplo, va al desierto, por ejemplo, cuando uno va a los observatorios astronómicos, ve como hay gente que tiene serios problemas con la altura y eso tiene que ver, por una parte, por el cambio de presión y por la otra, por el cambio del número de partículas. En este caso, no hemos dicho qué partículas son, pero habíamos dicho así en una clase pasada que el aire podía considerarse como 80-20 más o menos de nitrógeno y oxígeno. Y entonces, claro, cuando hay falta de oxígeno, hay personas que entran en conflicto con eso. Depende mucho de los organismos, cómo reaccionan a eso. Así que, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido lo que estamos viendo. Ahora que decrezca exponencialmente, eso lo vamos a discutir enseguida. Bueno, si uno ahora de nuevo vuelve a usar la ecuación de los gases ideales, entonces uno puede llegar a esta expresión, que la presión en función de la altura decrece exponencialmente. Y curiosamente, cuando uno toma datos experimentales, se da cuenta que los datos experimentales coinciden bastante bien con el modelo hasta unos 150 kilómetros de altura. Lo que está aquí entre paréntesis es la presión P sub 0, la que considera en el punto original, en el punto de inicio. Eso normalmente uno lo toma a nivel del mar, aunque no necesariamente, porque hay lugares que están en zonas más profundas que el nivel del mar y entonces la presión es más alta. Depende de donde uno tome el punto de referencia. ¿Por qué estoy discutiendo esta situación? Porque el resultado de acá es muy interesante.
¿Por qué es interesante? Porque tengo una expresión, tengo dos expresiones en realidad, tengo la de la densidad y la de la presión, que dependen de una exponencial que es decreciente con la energía. Eso es lo interesante. Y entonces eso nos va a llevar a plantear una función de distribución de energías. Entonces vamos a suponer que tenemos un sistema con partículas idénticas, es decir, un gas, por ejemplo, de un único tipo de partículas, un gas, por ejemplo, monoatómico, y lo que quiero saber es cómo se distribuyen las energías de esas partículas. Las partículas no van a tener todas las mismas energías porque dentro de un gas unas se van a mover más rápido que otras, a pesar de que uno puede estimar una rapidez promedio y por lo tanto una energía cinética promedio que ya vimos que está asociado a la temperatura, pero sin embargo hay una dispersión de velocidades, van a haber velocidades diferentes o rapideces diferentes. Si yo quisiera saber cómo está distribuida la energía en cada una de esas partículas, entonces eso se llama una función de distribución de energía. La expresión que nos permite saber cómo se reparten las energías en los grupos de partículas se llama la ley de Maxwell-Boltzmann. Y es una ecuación que es una exponencial donde el numerador del exponente es justamente la energía asociada. Y el denominador es la constante Boltzmann por T. Y esto está muy de la mano con lo que estaba mostrando anteriormente, que era que la presión decrece exponencialmente, pero en el numerador estaba la energía potencial gravitatoria y en el denominador está la constante Boltzmann por la temperatura. Esto de acá se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. Y en realidad nos dice cómo calcular la probabilidad de que una partícula se encuentre en un cierto estado del sistema, de un cierto valor de energía. Lo que nos dice la ecuación en el fondo es que los estados más energéticos son menos probables. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, ¿es posible que exista una partícula dentro del gas que se mueva casi a la rapidez de la luz? Sí, pero es extremadamente improbable. Además, las partículas, nosotros no lo hemos dicho, pero las partículas colisionan entre sí. Entonces, como colisionan entre sí, van entregando parte de su energía al resto de las partículas, entonces los estados de mayor energía son menos probables. Decrecen exponencialmente con la energía. Esto se llama la función de distribución de Maxwell y Boltzmann. ¿Por qué estoy introduciendo esta función de distribución? Porque en realidad lo que quiero ver es cómo se distribuyen las rapideces de las partículas dentro de un gas. Y eso es justamente lo que voy a hacer ahora, la distribución de velocidades. Si considero la misma función de distribución de Boltzmann, entonces la función en cómo se van a distribuir las partículas, supongamos que se están moviendo en el eje Z, solamente voy a considerar la componente Z de la velocidad por cuestiones de simplicidad. Solamente voy a considerar un problema unidimensional. Las partículas se mueven en un único eje. Entonces la función de distribución va a ser una constante que se obtiene por un proceso que se llama normalización, que lo voy a explicar enseguida. Y en la exponencial va la energía. ¿Qué energía? Bueno, como estoy considerando partículas de un gas ideal, su única energía va a ser cinética. No estoy considerando que las partículas interactúen, porque si no aparecería una energía potencial. No estoy considerando que oscilen, que roten, ninguno de ese tipo de cosas. Solamente se pueden mover traslacionalmente. Entonces la energía... El exponente entonces va a ser justamente la energía cinética, por eso que aparece este factor 2 acá. Ahora, esta constante de aquí se obtiene por un proceso que se llama normalización. Como esto es una función de probabilidad, tal vez muchos de ustedes no han estudiado todavía probabilidades, tal vez algunos sí, pero la mayoría voy a asumir que no. Entonces las probabilidades siempre tienen que sumar 1. Entonces uno integra esta función y obtiene cuánto vale esa constante, y esa constante da ese valor. Pueden integrar esto. Como esto es una velocidad, se integra desde menos infinito hasta más infinito y les va a dar, o pueden verificar que este es el valor de la constante. Vamos a suponer que las partículas en un recipiente, en un frasco, por ejemplo, donde están contenidas, se pueden mover en las 3 dimensiones, pero los movimientos son independientes entre sí. Es decir, una partícula, si se mueve en la dirección X, también puede tener movimiento en la dirección Y y en la dirección Z, pero de manera independiente, no es que son variables conectadas. Entonces, de esa forma, yo puedo ahora generalizar esta función a una partícula que se mueve en 3 dimensiones. Y como son independientes entre sí, la función de distribución va a ser el producto de las 3 anteriores. Entonces, la constante que antes tenía una raíz, como ahora está multiplicada por sí misma 3 veces, va a quedar al cubo, entonces queda el factor 3 medio. Esta es la constante que había dicho recién, de normalización. Y en el exponente ahora me aparecen las 3 componentes, los cuadrados de las 3 componentes de la velocidad. O sea, es lo mismo de antes, solo que multipliqué 3 veces, una con el eje X, otro con el eje Y y otro con el eje Z, y entonces ahora tengo la función de cómo se distribuyen las velocidades de los 3 ejes. Si fuera un movimiento bidimensional, exponente sería 1, un movimiento unidimensional es raíz cuadrada y movimiento tridimensional es la potencia es 3 medios o 1.5. Aquí escribí con un vector, para no escribir las 3 componentes, escribí b vector, porque significa que depende de las 3 componentes. Y por Pitágoras, esto de acá es justamente el cuadrado de la velocidad o
el módulo cuadrado de la velocidad o la rapidez al cuadrado, si es que lo quieren ver de esa forma. Y esta es la forma entonces es que se distribuyen las velocidades de las partículas dentro del gas. Esa es una función conocida, de hecho. ¿Cómo se llama esa función? ¿Cómo es la forma de esa función? No se parece a la de enfriamiento de Newton y por una razón, es porque tiene un cuadrado aquí. Entonces no es una exponencial decreciente. Ya, es la campana de Gauss. Gracias. Efectivamente. Tal vez varios de ustedes no la han visto antes, no la conocen. Esta gráfica no es la gráfica de una exponencial decreciente, que es como la primera idea que uno se le viene a la cabeza. Dado que hay una exponencial y un signo menos, entonces una curva decreciente. No lo es. Y no lo es porque tiene en el exponente la variable está al cuadrado. Entonces es una función que es simétrica respecto del eje. Para el lado izquierdo del 0 y para el lado derecho del 0 son simétricas. Entonces es una función que tiene un máximo que pasa, en este caso pasa por el 0, y se llama esta ecuación distribución de velocidades de Maxwell. Y la forma de la gráfica es una campana, del perfil de una campana. Ahora, si yo quisiera estudiar cómo se distribuyen las rapideces, me imagino que tienen clara la diferencia entre velocidad y rapidez. Así es, muchas gracias. Efectivamente, la velocidad tiene dirección y la rapidez es simplemente la magnitud de esa velocidad, no importando su dirección. En cambio, en esta distribución sí me importa la dirección, porque la velocidad tiene 3 componentes. Sí, la m es la masa de las partículas que componen el gas. Decía entonces que en este caso, como estoy considerando las velocidades, sí importa la dirección. Pero si yo quisiera saber, por ejemplo, cuántas partículas se mueven a 10 metros por segundo, entonces esta no es la función de distribución correcta, porque esta es una función de distribución basada en la velocidad, no en las rapideces. A pesar de que aparece la rapidez acá, pero en realidad eso de ahí está considerando las 3 componentes de la velocidad. Entonces para eso voy a hacer algo que es integrar en los ángulos, porque la velocidad yo la puedo escribir como 3 componentes o la puedo escribir como magnitud y 2 ángulos. O sea, este vector que tiene una cierta inclinación en el espacio lo puedo describir a través de su tamaño y 2 ángulos. Respecto a 2 referencias. Entonces, mide un ángulo horizontal y un ángulo vertical, por ejemplo. Sería como coordenada esférica, exactamente. Entonces, si yo quiero olvidarme de que las velocidades tienen dirección, entonces lo que tengo que hacer es integrar esta función en los 2 ángulos. Y eso es lo que voy a hacer ahora. En realidad lo voy a mostrar cómo se hace, pero lo importante va a ser el resultado. Entonces, si uno quiere la rapidez, lo que tiene que hacer es integrar en estos 2 ángulos. Aquí aparecen como θ y φ. Este es el ángulo azimutal y este es el ángulo que sería el equivalente al polar, de las coordenadas polares. Y este es un vector velocidad que va a tener 3 componentes, x, y z, que estarán representadas acá. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tomar la distribución. En este caso, voy a considerar que hay un cascarón esférico de radio v y de espesor dv, o v corta y dv corta. Esto es un diferencial de la velocidad. Y voy a integrar respecto de esos ángulos. Y está en coordenada esférica, por cierto. Esto de aquí, el elemento de volumen de este cascarón en coordenada esférica. Y uno de esos ángulos respecto de 2π y el otro es pi. Y bueno, luego de eso se obtiene ese resultado. Y bueno, ¿qué es lo que me dice esta función? Me dice la fracción de partículas que están con rapidez entre v y v más dv. Tenemos esta función de distribución entonces. Esta se le llama distribución de Maxwell-Boltzmann. No es la misma que la anterior. ¿Cómo se diferencia? Bueno, porque aparece esta forma de v al cuadrado que no aparece en la otra. En la de velocidades no aparece esta forma cuadrática de la velocidad que no sea en el exponente. Entonces, esta gráfica ya no es simétrica, ya no tiene la forma de campana. Y eso tiene varias implicancias. Dado que ya no es simétrica, entonces significa, por ejemplo, que el valor más probable, que se encuentra simplemente encontrando este máximo, es decir, tomando esa función, derivándola, igualando a 0, el valor más probable ya no coincide con el valor medio. ¿Cómo calculo el valor medio? El área bajo la curva, dividida por qué cosa? Por el tramo, por la arista que le voy a dar a ese rectángulo. Finalmente lo que estamos haciendo es, en el teorema del valor medio, lo que uno hace es aplanar eso y convertirlo en un rectángulo. Entonces el área bajo la curva, dividido por la base de ese rectángulo, me da la altura de ese rectángulo. Eso significa el teorema del valor medio. Y entonces este va a ser el valor medio, que en este caso está más a la derecha que el valor máximo, que es el valor más probable. Ahora, uno puede calcular también lo que se llama el valor cuadrático medio. Por ejemplo, cuando calculamos la energía cinética, depende del cuadrado de la rapidez, ¿no? Entonces uno puede de ahí despejar y obtener una rapidez que proviene de esa raíz y se llama el valor cuadrático medio. Y resulta que si uno hace esos cálculos, no los voy a mostrar, por cierto, no los voy a mostrar, lo importante son estos 3 resultados. El valor más probable, el valor medio y el valor cuadrático medio o el valor eficaz tienen estos 3 valores.
Estas son rapideces, no son velocidades. Es decir, no importa en qué dirección se están moviendo las partículas, solo me importa cuán rápido se mueven. Todo lo que he hablado antes, partí primero mostrando cómo la atmósfera, la presión en la atmósfera y también el número de partículas decrece exponencialmente con la altura. De ahí tomamos esa idea, observamos que en el numerador del exponente aparecía la energía potencial gravitatoria, y le llevé a lo que se llama la función de distribución de Maxwell de la energía, donde los estados de mayor energía son menos probables y decrecen exponencialmente con la energía. Luego usé esa idea, pero ahora con el gas ideal, pensando que las partículas solo tienen energía cinética, y llegué a una función de distribución de velocidades, que es la función de distribución de Maxwell, donde la gráfica de eso es una curva simétrica, que es la forma de la campana de Gauss. Pero discutí también de que en esa distribución tienen consideración las direcciones, y en realidad lo que nos puede importar, a veces más que no solo la magnitud y la dirección, solo la magnitud, es decir, cuántas partículas se mueven a tal rapidez. Para eso hice una integración de esa función en los ángulos para que el resultado dependiera solo de la rapidez. Y ahora, dado que aparece un factor, a diferencia de la función anterior, aparece un factor cuadrático de la rapidez o de la velocidad, entonces esta función no es simétrica y entonces ahora ya no coinciden el valor más probable con el valor medio con el valor cuadrático medio. Habiendo entendido eso, le di los resultados de el valor más probable se obtiene por encontrar el máximo de esta función, derivando igualando a cero. El valor promedio o el valor medio se obtiene por el teorema del valor medio. El área bajo la curva dividido por la arista, y eso me va a dar la altura de ese rectángulo. Y el último, el valor cuadrático medio, está asociado, como les decía, a cuando uno saca la raíz cuadrada del b cuadrado. Es como cuando uno calcula las desviaciones estándar. Bueno, los resultados importantes son los que están enmarcados ahí. Sin haber hecho toda la maquinaria del detalle, por lo menos les cuento de cómo se obtiene. Es la fracción de moléculas en el eje vertical. Y en el eje horizontal está la rapidez. Otra cosa es que esta distribución depende de la temperatura. En realidad basta mirarlo acá, ¿no? En el exponente, en el denominador aparece la temperatura. Por lo tanto, esta gráfica que mostré recién es para una temperatura dada. Pero a medida que aumenta la temperatura, esta curva se va aplanando. Y tiene sentido, ¿no? Porque habíamos dicho en una clase anterior que la temperatura es de cierta forma una medida de la energía cinética promedio de las partículas. Entonces, a mayor temperatura, mayor energía cinética promedio, y eso significa que si la energía cinética es mayor, entonces se reparten las energías de forma diferente. Entonces, en esta gráfica aparecen esta misma curva, pero con valores de temperatura. Aquí aparece 0, aquí parece que aparece 900 y aquí parece que dice 2000. Algunos datos específicos de distribuciones de rapideces para distintos gases. Están las masas moleculares. Bueno, aquí el tipo de gas, por ejemplo, cuando hablamos de H2O estamos hablando de vapor de agua, porque estamos hablando de un gas. Esa es la idea, ¿no? Pensar de que todo esto que aparece aquí son gases y aquí aparece la masa molecular, que está en gramos por mol, y el valor cuadrático medio de la rapidez a 20 grados Celsius en metros partidos por segundo. Vean, por ejemplo, en el hidrógeno cómo se mueven de rápido las partículas. Tal vez esto que voy a decir es algo evitable, porque el resultado que voy a obtener es un resultado que ya conocemos, pero las funciones de distribución me permiten calcular cómo se distribuyen las energías. Al principio el objetivo era ver cómo se distribuían las energías, porque teníamos una cosa es tener el valor promedio y la otra es saber cómo se distribuyen las energías dentro de ese gas. El valor promedio lo sabemos por la temperatura. De la temperatura uno puede obtener un valor de rapidez y ese valor de rapidez es justamente el valor RMS, el cuadrático medio. Bueno, uno puede obtener la energía por partícula usando esa función de distribución. Seguro que cuando estudien estadística o probabilidades y estadística o solo probabilidades van a aprender de funciones de distribución. Básicamente una función de distribución, que es la que está aquí en azul, es algo así como el factor de ponderación que uno usa para calcular una nota. Cuando por ejemplo le dicen la prueba 1 o el certamen 1 vale el 20%, el 2 vale el 25% y el 3 vale el 30% más algo más. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Hay un factor multiplicativo, ¿no? Uno dice, por ejemplo, 0,2 por C1, 0,25 por C2, no recuerdo son los números que dije, pero 0,3 por C3, por ejemplo. Esos factores ponderativos, que son discretos, pueden ser una función. Y eso se llama función de distribución, que es lo que está acá en color azul. Entonces, lo que está haciendo esta función es ponderar los valores de energía en función de la rapidez, y estoy integrando respecto a la rapidez. Como estoy integrando respecto a la rapidez, la integral va de 0 a infinito. Si estuviera integrando respecto a la velocidad, va de menos infinito a más infinito. ¿Me siguen la idea, no? La rapidez mínima es 0.
En cambio la velocidad puede ir hacia el otro lado, entonces tiene signo negativo. Bueno, a partir de eso, increíblemente cuando uno calcula, usa toda la maquinaria que está acá, la función de distribución está en azul, la energía es solo cinética, entonces cuando uno hace esa integral, bueno, aparte esa integral de ahí es conocida, uno obtiene que la energía promedio es justamente 3 medios por n mayúscula, por la constante Boltzmann y por t. Esa es la energía total. ¿Sí? Que era algo que ya habíamos discutido en el pasado. O sea, las funciones de distribución me permiten hacer cosas como esta.